ese maltrato, siempre, muchas veces tiene que ver con cosas que no hemos resuelto. Por eso, si atacamos la fuente, atacamos el problema. Por eso la palabra nos anima, Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice, sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. De él depende mi vida, mis palabras, mi conducta. Lamentablemente nadie nos ha enseñado a cuidar el corazón. Lamentablemente todos los que venimos de familias cristianas o no cristianas nos han enseñado a cuidar la conducta, pero no a trabajar el corazón. Por eso, ¿cómo está nuestro corazón? Porque lo que sale de mi boca, lo que yo consumo, sea lo que fuere, tiene que ver con un problema de raíz que está en mi corazón. Te hablé del carácter, que es esa punta del iceberg que flota y que todos pueden ver y que nosotros tratamos todo el tiempo de cuidar la imagen. Te hablé de ese 85% que está debajo del agua, que es mi corazón, que es la raíz del problema. Pero yo quiero hablarte, y termino con esto, de la cura. Y Fer hoy cuando hablaba de transformación. Y la transformación tiene que ver con la cura. La transformación siempre ocurre de adentro para afuera. Si no, siempre vivimos teniendo cambios conductuales. Cambio la conducta, pero no trabajo el corazón. Y la conducta, yo te voy a leer un versículo, Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Los religiosos vivían manteniendo la conducta, Mateo capítulo 15. Pero la definición religiosa de cambios es vivir la verdad de Dios basado en mis fuerzas, con esfuerzos humanos cuidando la conducta. Eso es cambio. Pero fíjate, Ezequiel 36, 26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Saben, este versículo nos enseña algo mucho más grande que cuidar la imagen en público. Nos enseña de un proceso de transformación en el cual tenemos que dejar que Dios trabaje este corazón endurecido y que lo transforme en un corazón transformado por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Porque hermanos, transformación y cambio no son sinónimos. Transformación es dejar que Dios trabaje en mi vida. Cambio es cumplir una lista de requisitos en mis propias fuerzas. Transformación tiene que ver con un proceso duro, muy duro y profundo, donde dejo al Señor que trabaje en mi vida, que toque, como decían recién, Fer, esas heridas que aún están ahí y que el Señor quiere curar. Por eso Ezequiel 36 nos habla de que Dios, había un pueblo que vivía cuidando la imagen, pero Dios le dice, basta de cuidar la imagen. Saben, hace un tiempo atrás leí un versículo y con esto termino, que me impactó. Joel capítulo 2, versículo 13, dice así, a un pueblo que cuidaba la imagen, que cuidaba la conducta, que solamente le gustaba mostrarse impecable cuando por dentro se estaban rompiendo todo. Joel 2:13 dice, rasguen el corazón y no las vestiduras. Basta de rasgar las vestiduras, basta de vivir una religión. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. Y quizás esta es una noche en la que el Señor nos está llamando a un arrepentimiento personal de un corazón que necesita quebrarse. Porque Dios siempre está más interesado en mi corazón que en mi conducta. Porque si yo dejo que el Señor trabaje en mi corazón, por ende se va a ver en mi conducta. Por eso esta es una buena noche para rasgar el corazón y no las vestiduras. Esta es una buena noche para dejar de vivir de apariencias y ser vulnerable. Aprovechar el recurso del AVI para abrir el corazón, compartir las cargas, dejarse acompañar y aconsejar y entender
que Dios quiere y está más interesado en mi corazón. Y quizás la oración que tenemos que hacer en esta noche es la del Salmo 57, verso 7. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Que el Señor obre y que nos permita a través de su palabra entender que lo que Dios más quiere y a lo que a nosotros más nos cuesta es el corazón, entregárselo al Señor. Pero cuando vos y yo entendemos que debemos entrar en este proceso de transformación, el Señor puede hacer cosas maravillosas con nuestra vida. Fernando decía recién, hay gente que ha salido de las adicciones, pero ha salido de las adicciones porque han permitido que Dios trabaje el corazón. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos muestras quizás lo que yo no quiero ver. Quizás, Señor, he vivido mucho tiempo de apariencias, lo que está flotando en la superficie. He cuidado mi conducta en público para que otros no sepan lo que hay debajo, lo que hay en mi corazón. Pero, Señor, la cura a todo este problema tiene que ver con dejar que tú trabajes en mi corazón, que transformes este corazón endurecido por mi pecado, por mi orgullo, por mi autosuficiencia, Señor, y pueda ser vulnerable. En primer lugar, a tu espíritu, a tu palabra, pero también, Señor, a personas que puedan hurgar y trabajar las áreas de nuestras vidas que necesitan ser transformadas. Oramos, Señor, te agradezco por este ministerio tan hermoso y de tanta bendición para nuestras iglesias, como es el AVI. Bendice tu palabra en esta noche. Te lo pido en el nombre precioso de mi Salvador, el Señor Jesús. Amén. Muchas Amén. gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias, gracias Gaby. Y yo pensaba en el corazón, ¿no? Como Gaby nos hablaba recién, cómo Jesús puso su énfasis ahí en el corazón, cuando les hablaba a los religiosos en el pasado, a los fariseos, que ellos estaban pensando en lo exterior. Como bien Gaby nos explicamos, apuntamos a la conducta y no apuntamos al corazón. Jesús apuntó al corazón y dijo, del corazón salen los malos pensamientos. Y yo pensaba que un corazón sano, termina siendo un corazón santo después. Porque cuando Dios sana, me empiezo a dar cuenta que lo que Él tiene es lo mejor para mí y empiezo a vivir para Él y empiezo a tener un corazón santo. Ahora, para tener un corazón sano y un corazón santo, primero tengo que tener un corazón salvo. Salvo. ¿Y qué es tener un corazón salvo? Es tener a Cristo como el Salvador de mi vida. Es entender que mi problema del corazón es el pecado que me separa de Dios, que me condena al infierno y que Jesucristo ocupó el lugar de la cruz para que yo no vaya a ese lugar. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él puso su vida en la cruz para que vos y yo no vayamos al infierno. Él pagó el precio de la muerte para que vos y yo tengamos vida. El que no conoció pecado, Jesús nunca pecó, nunca hizo pecado. Dice que por nosotros se hizo pecado en la cruz. Claro, el santo cargó tu pecado y el mío. Por eso se hizo pecado, no por él, por vos y por mí. Por eso cuando yo entiendo que mi corazón está sucio, voy a la cruz de Cristo y mi corazón se salva. Y una vez que mi corazón sucio se salva, mi corazón puede sanarse. Y cuando se sana, mi corazón empieza a vivir en santidad. Pero primero tiene que ser salvo. ¿Qué vas a hacer en esta noche? Yo te quiero invitar a orar a Dios, a tener a Cristo como el Salvador de tu vida. Escucha bien, dice la Biblia que si conocéis al Hijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre. Y que te pueda hacer libre no solamente de las adicciones, sino de lo más terrible, el infierno eterno que le espera a todos los seres humanos, que un día van a morir. Y si vos morís sin Cristo, estás perdido. Por eso te queremos animar en esta noche a clamar a Dios, a tener ese corazón salvo por la gracia y la misericordia de Dios. Te invito a orar si ahí en tu corazón le querés decir, Jesús, sálvame en esta noche, perdona mis pecados,
Sé que ese es mi mayor problema, el problema del pecado que está dentro mío. Saca mi maldad, Señor. Creo que moriste por mí en la cruz. Sálvame, Jesús. Dame la vida eterna. Perdona todos mis pecados. En tu nombre, amén. Si alguien oró así, podés hablarle a la persona que te invitó. Si creíste en Cristo como tu Salvador, quiero decirte que desde hoy empezás a tener un corazón nuevo, porque la Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Y escuchá bien lo que te voy a decir. Y eso también es verdad. Eso también es verdad. Los que fuimos adictos a veces pensamos que nunca fuimos adictos, porque Dios nos dio una vida nueva. Que Dios te bendiga. Terminamos acá. Muchas gracias, Gaby, por la palabra.